Bueno, muchas gracias por hacerme parte de este prestigioso panel. Yo creo que antes de meternos de lleno con los documentos de la educación sexual en Chile, es importante entender que esto se encamina hacia la uniformización obligatoria desde el Estado. En Argentina tenemos educación sexual integral desde el año 2006 a través de una ley que es la 26.150, y es una ley que ahora está sujeta a una reforma que precisamente lo que prevé es anular todos los artículos que guardaban algún espacio de autonomía para las familias a la hora de seleccionar la educación que querían para sus hijos y la autonomía de las instituciones educativas a la hora de escoger cómo adecuar la educación sexual integral conforme a sus idearios y sus convicciones públicas. De modo que en Chile va a pasar seguramente lo mismo, si es que ya no ha pasado. El Estado va a uniformizar, haciendo de la educación sexual una cosa unívoca, es decir, algo que no puede presentarse de otra manera. Luego los padres no van a poder enviar a sus hijos a ningún tipo de colegio que no les ofrezca exactamente la educación sexual que el Estado quiere que les ofrezca, que es la educación basada en la ideología de género. Entonces, el gran peligro de esto no es que 1, 2 o 3 colegios estén enseñando cartillas LGBT. El problema es que este proceso desemboca finalmente en la obligatoriedad para todas las instituciones públicas, privadas, laicas o religiosas de enseñar exactamente lo mismo, con lo cual el padre no tiene ninguna libertad de elección, porque quien no tiene alternativa para escoger no tiene libertad. En Chile, dicho esto, es de público conocimiento el archivo que yo tengo en mi mano, que es parte del programa de la educación sexual. Esto está redactado por el Ministerio de Educación de Chile, y les voy a leer algunas cuestiones que me llamaron la atención cuando lo estaba estudiando. Por ejemplo, hay un punto 2 que se titula "Lo que me dejan y tengo que hacer para ser niño o niña". Es decir, yo no soy niño o niña por ser niño o niña, sino en función de que alguien me deja o no me deja, o me construye o no me construye como niño o niña. Fíjense el desarrollo del juego, por ejemplo, ¿no? Dice: el equipo pedagógico prepara el espacio con diversos rincones de juegos. En el espacio áulico, diversos rincones de juegos. Se invita a los niños y a las niñas a jugar a lo diferente. Estos son eufemismos. ¿Qué es jugar a lo diferente? Es bueno que si vos sos niño y querías jugar con un autito, yo como maestra te tengo que imponer lo diferente que tiene que ser jugar con esta Barbie, con esta muñequita. Y se les pide que de manera libre escojan un rincón en el que no suelan explorar. Es decir, fíjense la contradicción. De manera libre, escoger el rincón que no querés. De manera libre, escoger el rincón que no querés, porque es el que no sabés, el que no solés explorar. Esto está lleno de trampas, pero uno tiene que estar bien, con los ojos abiertos para darse cuenta. Pueden transitar por más de un rincón, intencionando que sea un espacio de juego novedoso. Son eufemismos, insisto, vos querías un autito, bueno, no, lo novedoso es que vos tengas una muñeca, y sos libre para escoger la muñeca que yo quiero que vos escojas. Juegos, punto 3, juegos, expresiones y estereotipos de género. Contenido de la actividad apunta a deconstruir la heteronormatividad. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera conferencia? La idea de que los niños heterosexuales son heterosexuales porque hay una norma heterosexual que los ha obligado a ser heterosexuales. Nosotros tenemos que deconstruir esa heteronorma. Y dice así, por ejemplo, entre otras cosas, porque esto es largo y dura mucho, pero marqué algunas partecitas que son interesantes. Dice: a los niños se los y las, porque esto es imprescindible, se los y las invita a ubicarse mirando la espalda de su compañero, y se comienzan a hacer masajes en la espalda, expresando lo que sienten en ese momento. Es decir, tu niño tiene otro niño al frente, tiene que tener un contacto físico, tiene que masajearlo,
y contar qué está sintiendo mientras masajea a su compañero presuntamente del mismo sexo. Y así se deconstruye la heteronorma, la heteronormatividad del sistema que los obliga a que le gusten supuestamente las chicas a los chicos y los chicos a las chicas. Familias diversas, punto 4. Familias diversas, diversas familias. Objetivo de construcción de estos modelos. Y la actividad dice así, por ejemplo, se analizará lo escenificado, porque hay una puesta en escena, les hacen ver fotos de distintos tipos de familia, etc. Promoviendo la reflexión acerca de qué tipos de familia aparecieron y por qué no otros. Una madre y 3 hijos, abuelos y una nieta, 2 mamás y un bebé. Lo único importante para esto es este último punto, hacerles ver que 2 mamás presuntamente pueden ser mamás de un bebé. Dice, buscando problematizar los estereotipos de familia y de pareja. Claro, la idea es que hay tantas familias como configuraciones sexuales puedan existir. Deconstruyendo ¿qué? La esencia de la familia. ¿Cuál es la esencia de la familia? Ser la institución de la sociedad civil que asegura la reproducción de la raza humana. Esa y no otra es la esencia de la familia. El resto es cuento. La esencia y el fundamento material de la familia es la reproducción de la civilización. El resto es ideología y la ideología está en la base de esta deconstrucción. La importancia de esto, dice, es aprender a vivir en la diversidad. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba la ESI de Argentina? Que tenemos que valorar positivamente la diversidad. Bueno, haciéndoles ver los distintos tipos de supuestas familias, van a aprender a valorar positivamente la diversidad y les vamos a meter nuestro paradigma moral independientemente de si los padres lo comparten o no. Cada subgrupo de niños realizará un dibujo colectivo proponiendo diversos modelos de familia. Es decir, esto termina en una actividad final que es que dibujen una nena con un hijo, un hombre con un hijo, 3 hombres con un hijo, 4 mujeres con un hijo o lo que a ustedes se les quieran ocurrir, porque lo importante es la diversidad y no otra cosa. Lo importante en definitiva es no poder pensar. Porque cuando te dicen que tenés que valorar la diversidad per se, lo importante es no poder pensar. 5. Voy con tiempo, ¿puedo? 5. Las semejanzas y las diferencias, dice. Objetivos específicos. Sensibilizar e impulsar la deconstrucción de saberes y preconceptos sobre diversidad sexual y de género. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Argentina el nivel inicial que decía desaprender los modelos de ser niños y de ser niña? Acá está usando más o menos las mismas palabras. Se trata de desaprender aquello que han aprendido ¿dónde? En su casa. Y dice el objetivo general, promover la deconstrucción de los modelos hegemónicos de pareja, valorando la riqueza de la diversidad. Diversidad que jamás se nos especifica qué demonios significa. Bueno, acá hay una serie de ejercicios que no voy a abundar porque son todas más o menos lo mismo. Hay otro, el nivel 6, alto a la discriminación se titula esta unidad, y el contenido de la actividad apunta a el respeto de la diversidad y a erradicar la homofobia. Erradicar la homofobia. Ya creo que Nicolás habló sobre eso. La idea de hablar de fobias es patologizar a la persona que tiene en su haber un paradigma moral que no se corresponde con el de la ideología de género. Y esto, aunque pueda parecer anecdótico, es realmente peligroso, porque antes en política, para denotar la aversión contra una cosmovisión política, uno usaba el prefijo anti. Se hablaba de antiliberales, antifascistas, antinazis, antinacionalistas, anticomunistas, y ahora estamos en el momento de las fobias. Y la idea de la fobia es patologizante, ya no representa que uno tenga aversión hacia algo. Está representando que por la forma de pensar que uno tiene, uno es un enfermo mental. Y si uno es un enfermo mental, su palabra queda automáticamente desautorizada en el campo público. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer un enfermo mental hablando sobre estas cuestiones en el campo público y político? Entonces, fíjese, a los niños desde muy chicos se les va a enseñar efectivamente que sus padres, por ejemplo, son homofóbicos.
Número 7, lo que no nos dicen los insultos y lo que nos dicen los insultos. Objetivo general, reflexionar acerca de la homofobia y la expresión de la misma a través de los insultos en la escuela, bla, 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 bla. Y esto sí que es interesante y no lo había visto antes. El ejercicio empieza con 10 minutos de relajación y distensión. Dicen que los niños tienen que mover el cuello, tienen que hacer una especie de yoga. ¿Qué tiene que ver eso con la educación sexual? Se realizan ejercicios de estiramiento y luego otros tipos de ejercicios para salir del relax. Contenido de la actividad: luchar y combatir los estereotipos que acentúan la LGBTI-fobia. Insisto, se inventan fobias por todas partes. El chico vuelve a su casa, escucha que el padre tiene otro paradigma moral que no es el de la ideología de género, y su conclusión es: mi padre es un homofóbico, mi padre es un LGBTI-fóbico, mi padre es un enfermo mental. Y ahí va a aparecer, y con esto cierro, la última dialéctica. La dialéctica empezó en las izquierdas, por lo menos, con la lucha entre obreros y capitalistas, continuó con mujeres y hombres, heterosexuales y homosexuales, y la que se viene va a ser los niños contra sus padres. Y eso es lo que va a estar impulsando el Estado, porque el Estado lo que le interesa es no tener familias para poder tener una relación inmediata, no mediata, inmediata, con un individuo títere, con un átomo social. Gracias. Creo que hay dos cosas que son muy importantes de las que dijiste. Una, este último de estar padres contra los hijos o hijos contra los padres, mejor dicho, que es tremendamente grave y que cuarta la libertad de las personas y destruye, ¿cierto?, la familia. Y el segundo punto era la destrucción de la familia, y finalmente son los padres los encargados de proteger a las familias, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo hoy día, por ejemplo, con todo lo que está pasando con la educación sexual integral en Argentina, con esta reforma que está habiendo? ¿Qué están haciendo hoy día los padres en Argentina y qué es lo que nosotros podemos hacer como chilenos frente a este tipo de cosas? Bueno, a ver. Esto viene de la política y tiene que salir por la política, no hay otra opción. Hay que entender que esto es un proyecto político y que lo vamos a sacar con un proyecto político alternativo y con movilización política. Donde ha tenido éxito la lucha contra la ideología de género ha sido donde se han puesto las masas en las calles manifestándose contra las políticas de género. Nosotros tenemos que ser conscientes de que esto es una lucha tipo David contra Goliat. No tenemos los recursos de Planned Parenthood, no tenemos la fundación ni las cuentas bancarias de George Soros, no tenemos el respaldo de organizaciones internacionales como la ONU, no tenemos el apoyo de partidos organizados, no tenemos el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos, no tenemos nada más que una sola cosa: nuestro voto. Ahora, el voto como voto único, como mi voto individual, no sirve de nada. Yo no voy a que yo vaya y vote o no vote, la elección sale lo mismo igual, no se modifica absolutamente nada. El voto individualizado no sirve nada, es una parodia, es una ficción democrática. El voto sirve en tanto y en cuanto logra articularse con cientos de miles de votos que presentan un proyecto político que le dice a los políticos: si no nos escuchás, no te votamos a vos y votamos al que nos respalde a nosotros. Y por eso es importante no solamente la militancia cibernética, que, ojo, es muy importante, sino también la presencia en las calles, porque si no esta gente se adueña. Miren, a mí no me queda la más mínima duda de que nosotros somos la mayoría. Y ellos lo saben, y ellos saben que necesitan del Estado para imponer la ideología de género, porque es tan absurdo lo que proponen, que si no es por la fuerza del Estado, la ideología de género no es más que un conjunto de ideas de un grupo de tontos que se autoengañan, nada más. Es imposible. El tema es el Estado y cómo se combate. Estamos viviendo supuestamente en democracia.
En la democracia tenemos votos. El voto vale, insisto, cuando lo podemos presentar como un proyecto articulado, como un movimiento social. Eso es Con mis hijos no te metas. Y eso ha nacido en el Perú. Y en el Perú se han volteado 9 leyes de género gracias a poner a cientos de miles, te diría a millones de peruanos en las calles. En Argentina hemos volteado la ley contra el aborto, no porque nuestros legisladores sean buenos, los senadores buenos y los diputados malos. No, todos buscan votos, todos son más o menos lo mismo. Pero ¿qué pasó? Después de que se aprobó en la Cámara Baja, el movimiento Provida puso a su gente verdaderamente en la calle y cambió su discurso, y su discurso ya no fue pensemos en los niños por nacer, sino que fue con aborto no te voto, listo, ya te di todos los argumentos científicos y morales de por qué está mal el aborto, no te gustaron, ahora te doy los políticos. Los políticos son con el aborto no te voto, y los tipos tuvieron que pensarlo 2 veces, y muchos de ellos dijeron en su discurso cuando votaron contra el aborto: voto en contra del aborto porque el pueblo no está listo para una ley como esta. Es decir, no voto en contra del aborto porque sea intrínsecamente malo matar a un ser humano por nacer, sino que voto en contra del aborto porque el pueblo no está listo. Entonces, ustedes vayan y prepárenme al pueblo, vuelvan y yo les voto a favor del aborto. Entonces, en Argentina tenemos 2 desafíos. Uno, la ESI, que es la educación sexual integral, que ya se está articulando el movimiento Con mis hijos no te metas. Ya han habido algunas manifestaciones, hoy había una, por ejemplo, y hay que hacerlas permanentes, no es una cosa de una vez, para romper la espiral del silencio, para mostrarle a los políticos que hay mayorías que los van a votar si hacen las cosas que esas mayorías quieren. Hay que marcharlo una vez, hay que marcharlo muchas veces, y las marchas van a ser algunas espectaculares, algunas un poco más chicas, algunas medianas, algunas gigantes y algunas más modestas. Y no hay que desanimarse, hay que seguirlas y seguirlas haciendo, porque eso fue lo que ellos hicieron. Ellos empezando siendo 4 o 5, y miren hasta dónde llegaron, por nuestra culpa. Fue por nuestra culpa porque nosotros no les contestamos. Y le estamos reaccionando cuando tenemos un partido perdiéndolo 5-1. Digo 1 por lo del aborto en Argentina. 5-1 estamos perdiéndolo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que sacar a la gente a la calle. No queda otra opción. Eso tiene que ser un mensaje político. Sacarla a la calle, pero sacarla a la calle para amenazar a los políticos con el voto. Cierro con esto. Lo importante en la política, cuando el partido de la política se define, no es cuando uno mete su voto en la urna. La política se define cuando uno le define al político por dónde tiene que encarar su campaña. Es decir, cuando uno tiene incidencia sobre la opinión pública, que es el instrumento a partir del cual el político va a elaborar su política y su campaña. Cuando nosotros metemos el voto en la urna, el partido se acabó, la política se acabó. La política existe previo a la campaña, y es nuestra misión definir la opinión pública para que la opinión publicada no arrebate la soberanía del pueblo. Gracias.